Dios los bendiga. Bienvenidos en esta hora. Gracias por sintonizarnos, por dejarnos entrar a sus hogares, a sus vidas. Y qué bueno porque ahora lo estamos haciendo siempre con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos une, pero en esta oportunidad es alrededor de la palabra del Señor. El objetivo es estudiar su palabra. Así que bienvenidos, nos sentimos contentos y por ello le damos gracias al Dios de la gloria. Vamos a hacer una oración en esta hora para pedir la ayuda del cielo. Padre, te damos gracias una vez más por darnos la oportunidad de poder reunirnos alrededor de tu palabra. Gracias porque es un privilegio dado a los tuyos, ya que tu palabra especialmente fue dada para los tuyos, Señor, y por supuesto para todo aquel que quiera atenderla, pero a los tuyos es el llamado principal. Y gracias por darnos ese deseo, poner esa intención, Señor, y llevarla a cabo de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que bendigas a la audiencia, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra lleve el conocimiento revelacional que inyecta el espíritu de las personas y que los haga, Señor, reaccionar para bien de ellos. En el nombre de Jesús te damos las gracias por esa bendita palabra tuya que nos has dado. Bendice cada hogar y cada vida. Quitamos y reprendemos todo estorbo, todo antagonismo que esté estorbando las vidas. Todo pensamiento negativo y todo sentimiento negativo lo echamos fuera ahora. En el nombre de Jesús. Toda actividad, Señor, de las tinieblas que quiere interrumpir, Señor, el fluir de tu palabra y el que entre en los corazones. En el nombre de Jesús pedimos el auxilio del Espíritu Santo para la exposición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, Dios los bendiga. Estimados oyentes, estamos estudiando las jornadas que el pueblo de Israel vivió desde su salida de Egipto para llegar a la tierra de Canaán, sacando todas las perlas que podemos encontrar ahí. Ya hemos venido estudiando varias jornadas y en cada jornada hemos aprendido cosas sumamente extraordinarias. Tengo que decirles, yo soy el más beneficiado de ello porque es a mí el que primero me lo dicen de parte de Dios y después, bueno, usted también es beneficiado por ello. Así que damos las gracias al cielo por lo que estamos aprendiendo, que es sobre la palabra de Dios. Bien, en esta hora nos toca estudiar la jornada número 20, que se encuentra en el libro de Números, capítulo 33 y verso 24. Partieron del monte Sefer y acamparon en Arada. Arada. Vamos a ver qué vamos a encontrar en esa jornada. Siempre hemos encontrado algo bueno y ahora no será la excepción. Vamos a encontrar algo que nos sirve para la vida diaria y para nuestra vida futura. Nosotros en lo que estamos estudiando aquí nos va a beneficiar ahora y nos va a beneficiar después. Así que por eso vale la pena verlo. Tal vez voy a empezar diciendo que el ser humano fue diseñado para vivir, entre otras cosas, bajo la influencia de los sentimientos. Dios los hizo y los puso en los seres humanos. Así que los sentimientos no son malos. Lo malo puede ser el uso que se hagan de ellos. Pero en sí ellos no son malos. En eso los humanos nos parecemos a Dios, pues Dios también los usa. Es más, la Biblia dice que Dios es amor. 1 Juan capítulo 4, versos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios. Oiga eso. Porque Dios es amor. Bien, Dios se identificó con ese sentimiento. Y el amor, entonces, es un sentimiento bueno, bien aplicado, tengo que decirlo, porque a veces la gente se engaña pensando que está aplicando bien el amor y lo que está haciendo es destruyendo. Especialmente se da mucho caso con sus hijos cuando se consiente a alguien. Dice, es que lo amo mucho y lo empieza a consentir. Y lo que está haciendo ahí es destruyendo a la personalidad del hijo.
porque le está enseñando que todo capricho que él haga, la gente tiene que concedérselo. Y cuando usted no esté con él a la par de él, va a tener las consecuencias. Pero el amor en sí es un buen sentimiento. Por eso Dios nos manda, es tan buen sentimiento que es bien alto, es sublime y es el mejor de todos los sentimientos. Lo dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 13, verso 13. Y ahora permanecen la fe, Oiga, la esperanza oiga, y el amor. oiga. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahí está. La fe es importante, la esperanza es importante, pero el mayor de todos ellos es el amor. Por eso Dios nos manda que nosotros lo practiquemos todos sus hijos. Lo practiquemos entre nosotros. Lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Oiga eso. Si os tenéis amor los unos a los otros. Yo pensé que éramos discípulos de él porque conocíamos mucha doctrina, porque enseñábamos mucha doctrina, porque nos llamamos hermanos unos a otros. Pero aquí hace énfasis en algo, dice, van a conocer que son discípulos no porque predican bien, no porque saben doctrina, no porque se llamen hermanos, ni siquiera porque se junten, y aunque todo eso es bueno, pero van a conocer que son mis discípulos si saben amarse unos a otros. Como alguien dijo en una oportunidad, pero pareciera que los discípulos de Dios entendieron mal el mensaje y pareciera que hubieran entendido que dice, si os peleáis los unos con nosotros. Pero aunque lamentablemente suceda eso, no deja de tener efecto esta enseñanza, esto que Dios dijo, porque aparte de lo bueno que es, de haber dicho que era la señal entre su discipulado, Dios lo dejó como un mandamiento. Jesús lo mencionó como un mandamiento, como uno más del decálogo que dejó en el libro de Éxodo. Lo menciona, dijo, es un mandamiento. Y lo dice en Juan capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. Oiga. Que os améis los unos a los otros. Que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Alguna gente dice, yo no robo, no miento, no levanto falso testimonio, no, pero no sabe amar a su hermano. Y es un mandamiento de tanta importancia como las que están en el decálogo. Y eso le hemos perdido nosotros la intención que lleva eso, que es un mandamiento. Debe cumplirse como los demás. Muchos dicen yo no peco porque, y mencionan el decálogo y dicen no lo estoy violando esas leyes, pero si no ama a su hermano, está violando las leyes de Dios. Es una ley más, es un mandamiento más que el Señor Jesús dejó y debemos darle la importancia que tiene también, tanto como el decálogo. Así que tenemos que aprender eso. Pero a la parte de ese sentimiento que Dios tiene, también tiene otro que está muy cercano a Él. Y ese otro sentimiento lo leemos en el libro de Éxodo, capítulo 20, versos 4 y 5. No te harás ídolo. Oiga. Ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Fíjese que el otro sentimiento que está cercano ahí es el que menciona el texto, los celos. El sentimiento de celos no es malo, también es bueno. ¿Por qué? Porque lo que él reclama es una exclusividad de una persona para otra. Dice, yo te doy mi amor y entonces tú me haces el tuyo y entonces te olvidas del resto de amores. Eso es exclusividad. O sea, los celos bien aplicados, Dios los usa, por supuesto. Pero fuera de control son dañinos. Porque
hacen daño a la persona que los tiene y a la persona a quien se los aplica. Y los celos fuera de control son producto de nuestros complejos de inseguridades, complejos de inferioridad, los desajustes de personalidad que tenemos por los sentimientos de rechazo que en la vida se han podido provocar. Y lo tremendo es que cuando una persona, voy a decirlo aquí, sufre de celos, diría yo de los malos celos, es una persona que viene y castiga a la persona sobre el cual los pone y se castiga a ella también. Yo he sabido de casos de personas que son tan celosas que incluso terminan viendo cosas que no son tan dañinos. Que no solo el diablo los usa porque los usa y le pone en la mente ya pensamientos que no son y hasta los hace ver o las hace ver, según sea el caso, cosas que no están sucediendo. Y lo que hace es que los celos malos se convierten en una cárcel para aquellos que se le aplica y para la persona que lo sufre. En ese caso, yo recomiendo que la persona que esté sufriendo eso tiene que ministrarse para poner en orden las cosas. Porque una persona que sufre eso no es una persona que viva la vida feliz. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ellos contaminan tanto una relación que hasta pueden destruirla. Yo sé. Dios lo usa, pero lo usa en bien, para exclusividad. ¿Por qué Dios a veces disciplina por eso? Porque hace un pacto con las personas y las personas hacen un pacto con Él de exclusividad y cuando se viola ese pacto, Dios se molesta y es lo normal. Eso ocurre en cualquier lado. Y Dios tiene que disciplinarlos, pero va a ver usted más adelante que vamos a aprender sobre eso. Pero los celos en sí no son malos bien aplicados. Pero fuera de control destruyen a quien se lo aplica y destruye a sus poseedores. Así que hay que poner en orden eso. Hay otro sentimiento que Dios también maneja y es el enojo. Esto lo podemos encontrar nosotros en el Salmo 6:1. Señor, no me reprendas en tu ira, Oiga, ni me castigues en tu furor. Oiga esto, mire cómo le dice la versión Dios habla hoy, me gusta, dice, Señor, no me reprendas en tu enojo y no me castigues en tu furor. O sea que Dios también utiliza el enojo. Pero cuando utiliza el enojo, Dios lo utiliza, y entonces tengo que decir que el enojo tampoco es dañino. Si Dios lo usa, no puede ser dañino. Es bueno. Pero cuando Dios viene y se molesta por eso, porque Él no entiende cómo sus hijos, Él ofreciéndoles cosas buenas, ellos buscan las cosas malas. Eso no lo entiende. A Él le cuesta captar eso. Dios ofreciendo la vida, sus hijos buscan los estragos de la muerte. Y entonces Dios se molesta por ello. Aparte del pacto o del convenio que hicieron, Dios se molesta. Por eso le cuesta entender cómo es posible que les ofrezca vida eterna y ellos escojan la perdición eterna. Por eso tiene que disciplinarlos. Como cualquier padre se molesta cuando su hijo hace algo que se sale del orden, tiene que disciplinarlo. Es lo normal. Y si lo ama, tiene que disciplinarlo. Si no lo ama, y si lo ama en bien, por supuesto, ¿va? Porque un amor mal aplicado ya dijimos que daña a los hijos. Pero si lo ama en bien, lo tiene que disciplinar, decirle eso no se hace. Eso te va a hacer daño. Tienes que respetar las reglas. Y entonces el enojo ahí tiene el sentido, por supuesto. Yo no he sabido a nadie que se ría cuando está disciplinando a su hijo, máxime si lo quiere. No. Se molesta. Y la molestia por romper una regla, por hacer algo dañino, produce lo que es la disciplina. Claro, hay que saberlo manejar. Hay quienes vienen y manejan mal el enojo también y la ira. Y la aplican drásticamente, no para encauzar al hijo, sino para dañarlo.
Yo he sabido de padres y de madres que en un momento de enojo, aunque tengan la razón, avientan lo que tienen en la mano y les va a estrellar en la cara a los hijos. Eso no es correcto. La disciplina como producto del enojo llena de amor, lo que debe conseguir es encauzar a la persona en lo correcto. Y si la aplica así, usted está actuando como Dios actúa. Por eso Dios disciplina. Y por eso Dios se enoja. Porque sabe que la persona o el hijo de él va a causarse daño a él. Y entonces viene Dios y trata de corregirlo. Eso es lo que Dios persigue con la disciplina. Bien, también tengo que decirle que Dios está interesado en atender a sus hijos. Dice que si lo disciplina, dice, recíbalo, porque entonces Dios le ha tomado por hijo. Porque Dios al que tomó por hijo disciplina. Bueno, si fuéramos correctos y no cometiéramos errores, bueno, Dios estaría loco disciplinando. No, nosotros le fallamos y por eso Él nos disciplina. Pero eso quiere decir que nos tomó como hijos. Y en ese caso la disciplina es buena, siempre. Porque su preocupación es por nosotros. Porque tengo que decirle que hay gente en la que Dios no está interesado. Increíble, pero cierto. ¿Por qué digo yo eso? Porque viene el Señor y el Señor Jesús por eso hablaba por parábolas. Fíjese que lo dice Mateo 13:34. Todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola. Oiga, la pregunta del millón es ¿por qué lo hacía así? El hablar por parábolas. Y él mismo lo explica en Mateo 13:13. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Oiga, el uso de palabras era para que oyendo no oyeran y viendo no vieran ni entendieran. Impresionante, pero eso está en las Sagradas Escrituras. Ahora, tengo que hacer una aclaración aquí para que no se va a confundir la gente. El principal objetivo que vino Jesús a la tierra a desempeñar, el principal, si usted quiere, mandato que Dios le dio a desempeñar el Padre, era venir a buscar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso quiere decir que había una gente que había caminado en la ruta y se extravió del camino y se perdió. Y el principal mandamiento de él era venir a buscar a esos que se habían perdido, se habían extraviado, para salvarlos de su extravío. Eso lo dice en Lucas 19:8 y 10, cuando visitó la casa de Zaqueo. Y Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo restituiré cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso vino él. Ese era el mandamiento principal que traía. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Realmente no venía interesado en todo lo demás. Y eso lo dejó claro él en los pasajes que enseña. Por eso la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo, a pesar de haberse ido de la casa, no dejó de ser hijo. Y cuando regresó lo recibieron como hijo. También está la parábola de la oveja perdida. La oveja pertenecía a las 100 ovejas, pero se perdió ella. Y el pastor la fue a buscar para traerla al redil nuevamente. Lo mismo la parábola que habla del dracma perdido. Era una cantidad exacta y se perdió un dracma. Cuando lo encontraron, se alegraron. Oiga esto, ese era el mandamiento principal que él traía. Pero aquellos que había venido a buscar, que estaban perdidos para salvarlos, lo rechazaron. Y eso provocó un cambio en los planes de Dios. Si usted me permite decirlo así humanamente, provocó un cambio en los planes de Dios. Y entonces, como los que había venido a buscar
para salvarlos, lo rechazaron, entonces salimos beneficiados todos los demás. Y ahora nos ofrece la salvación a todos. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11 y 12. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Oiga. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Oiga. Y ahí entramos ya todos nosotros. Y por eso estamos aquí escuchando su palabra y hablando su palabra, porque ya pertenecemos a esos. Que no había plan para ellos, no había promesa para ellos, pero que ahora ya nos incluyeron y ahora puede venir cualquiera que acepte la invitación que le hacen. Entonces el Señor habló por parábolas, no para que nadie las entendiera, sino para que las entendieran solo los que estaban interesados en ellas. Iban a buscar el resultado, iban a buscar la enseñanza, la verdad que encerraban, y entonces cuando descubren la verdad se hacen acreedores del beneficio para el cual Él las mandó. No obstante, hay que ser claro, existe en la tierra un tipo de gente que ni al Hijo ni al Padre le interesa. Se le domina, según la Biblia, la simiente satánica, los hijos del diablo. Eso lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 43. ¿Por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Dice 8:43, ¿qué más dice? Sois de vuestro padre el diablo. Eso es. Y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Oiga, ¿ya vio? Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad. Oiga. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Entonces, a esa clase de gente llamada hija del diablo, ni Jesús ni el Padre están interesados en él. Fíjese que esto lo viene a reforzar lo que dice el Evangelio de Juan 6, 70-71. Jesús le respondió: Oiga, no os escogí yo a vosotros, los 12, y sin embargo uno de vosotros es un diablo. Y él se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, porque uno de los 12, le iba a entregar. Ahí está. Ahora se explica por qué. Bueno, Jesús sabía quién estaba escogiendo. Escogió a 11 buenos que le iban a servir y a uno que era de otra simiente, que también lo iba a utilizar, por supuesto. Era el que iba a designar para el papel más catastrófico que ser alguno podía representar en la tierra, como era el de la traición. Y fíjese que no es casualidad que a él le haya encargado la bolsa del dinero de los discípulos. Dice que a Judas le encargó la bolsa. Y cuentan los evangelios que Judas dice que extraía de la bolsa, extraía dinero para él. Y Jesús lo sabía. Porque Jesús, desde que lo escogió, sabía quién era. A él no lo engaña a nadie. Pero había escogido 11 con los cuales iba a delegar y a discipular, porque les iba a delegar el mensaje. Y sabía que esos 11 iban a estar interesados en las parábolas. Judas escuchó las parábolas como lo escucharon nosotros. Pero los otros vinieron y preguntaron qué significaba y aprendieron la lección de las parábolas. Evidentemente Judas nunca lo aprendió ni le interesó. Él estaba interesado más en cuestiones políticas que en cuestiones espirituales. Estaba más interesado en el dinero que cargaba en la bolsa que en las cuestiones espirituales que Jesús traía. Y ahora hay que tener cuidado por eso. El evangelio no fue dejado para hacer política, ni mucho menos para adquirir riqueza, ni para manejar dinero, no. El evangelio, la función principal que trae el evangelio es netamente espiritual. Y usted ahí puede detectar quién está practicando el verdadero evangelio. No estoy diciendo que un cristiano no pueda participar en política, no. Puede ser su profesión, puede ser su
su graduación de universidad y puede participar, pero va a participar como un ente humano, como el que tiene otro trabajo. Pero jamás debe involucrarse a la iglesia y a la doctrina de Cristo para hacer política. Hay quienes en algunos lugares vienen y se lanzan a la candidatura política y esperan que toda la iglesia la apoye como tal. No. Puede lanzarse, pero en lo individual, y tiene derecho a hacerlo. Y si Dios permite que llegue a algún puesto político, lo que tiene que hacer es, como cualquier trabajador en su trabajo, aplicar la doctrina de la Biblia por ser cristiano. Pero no se va a mezclar lo uno con lo otro. Jesús no mezcló la política, jamás hizo componendas con Herodes ni con Pilatos, y ni siquiera hizo componendas con los grandes sacerdotes de su época que eran nombrados políticamente. Él vino a ayudar a los que necesitaban, a los enfermos, a los perdidos, y por eso su comunicación fue con gente perdida, y lo criticaban por eso, porque se juntaba con gente pecadora. Pero cabalmente él había venido a buscar exactamente el beneficio de Dios, era para la gente que tenía pecado y para la gente que estaba enferma. Por eso les hablaba por parábolas, una vez más, para que solo los que estuvieran interesados descubrieran la verdad que existía ahí. Fíjese que con respecto a que Judas nunca fue del equipo esperanzador de alcanzar salvación, porque él sabía que era un hijo del diablo. Lo dice cabalmente el Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 12. Cuando estaba con ellos, Oiga, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. ¿sabe cómo dice una versión? Ninguno se perdió, sino el que había nacido perdido. Entonces no se perdió. Ya estaba perdido, desde su nacimiento perdido para perderse. Si no, sería una contradicción. Ninguno se perdió y se me perdió uno. No, él hizo la obra perfecta del Padre. De los que me diste, ninguno se perdió, sino solo aquel que había nacido perdido para perderse. Entonces nunca se perdió, porque nunca estuvo salvo. Pero de los que creyeron en él, ninguno se le perdió. Bien, en este mundo de los sentimientos que nos pusieron para vivir bajo la influencia de ellos, existe uno del cual tenemos que hablar ahora en esta hora. Y este es el miedo, que es un sentimiento también. La palabra arada significa miedo, pánico, temor, angustiante. Y por eso vamos a hablar del miedo en esta hora. Y qué bueno, porque vamos a hablar de un artículo que usted conoce muy bien. Máxime ahora con esta pandemia que hay. Todo el mundo está lleno de miedo. Pero siempre ha habido miedo en la tierra, no solo ahora. Pues vamos a hablar de ello específicamente ahora. De ese sentimiento. Vamos a analizar su naturaleza, de este gran monstruo que ha asustado a toda la humanidad en todos los tiempos. Y a veces le tenemos miedo por desconocerlo. Sí, porque la ignorancia produce miedo también. El niño, cuando escucha un trueno grande, aunque sea infante, aunque esté en la cuna, hace un trueno y él grita y se asusta. Y le va teniendo miedo a los truenos hasta que sabe la verdad, que es el choque de dos fuerzas, una positiva y otra negativa. Y entonces dice, bueno, ya no le tiene miedo, se asusta, pero no tanto. Ya no es aquel pánico que tenía, conoce la realidad. Bien, vamos a ver la naturaleza del miedo, eso que tanto daño le hace a mucha gente. Primero, el miedo, déjeme iniciar por este lado. El miedo es un sustantivo. Perdone que entre por esta parte, pero es importante para lo que vamos a explicar después. No es un verbo. Eso quiere decir que para que tenga una actividad y un funcionamiento, el miedo tiene que ir a la par de un verbo.
un sustantivo, solo es un nombre. Por ejemplo, si usted dice miedo, no dijo nada. Dice la palabra miedo, no está diciendo nada. Pero si le aplica un verbo a la par, entonces cobra sentido. Por ejemplo, le pone a la par el verbo tener. El verbo tener, que usted sabe que en la escuela lo enseñaron a conjugar. Yo tengo, tú tienes, él tiene, todos tenemos, vosotros tenéis, ellos tienen. El verbo tener. Si él le aplica a la par a esa palabra miedo, le aplica a la par, le pone a la par el verbo tener, entonces ya cobra sentido. Dice entonces, tengo miedo. Ya tiene sentido. Tiene miedo. Ellos tienen miedo. Vosotros tenéis miedo. Y entonces ya cobra sentido. Bien podríamos decir, para ir desnudando poco a poco la naturaleza del miedo, que el miedo entonces es un activo inerte, que sin ninguna acción no tiene ningún efecto. Es un artículo inerte como un cuchillo, como una licuadora, como una cuchara, como un sartén, ahí está. Pero si no le aplica, el ser humano no le aplica una acción a eso, se queda ahí. Y ese es el miedo. Vamos despacio porque quiero que capten esta idea y darme a entender, porque les va a beneficiar y nos va a beneficiar bastante a ambos. Es un activo inerte, un cuchillo, una licuadora, un vaso. Si no le aplica ninguna acción, ahí está el artículo inerte. Pero si usted dice el cuchillo, le aplica la acción corta. La licuadora la pone a licuar. Ya. Al aplicarle la acción, entonces como que cobrara vida eso que está ahí. Pero la acción se la tiene que aplicar un humano, no solo ellos. El cuchillo no se levanta a cortar, la licuadora no se enciende sola para licuar. No, alguien tiene que aplicarle la acción. Y entonces el que le aplica la acción le da vida a eso. Y el miedo es un artículo inerte. Mientras no le aplique una acción, un verbo ahí, él es un artículo inerte. Por ejemplo, el miedo viene y dice, usted puede aceptar el miedo, pero puede no aceptarlo. Dice, ese artículo no me interesa, no lo acepto. Voy a ir despacio, quiero ir despacio porque quiero darme a entender. Esa es la clave de esto. Es un artículo inerte. Entonces, esto nos enseña un gran secreto. Que existe la posibilidad que el ser humano pueda tener el control sobre el miedo, como lo tiene sobre cualquier otra cosa u otro artículo. Esto hay que aprenderlo bien. Usted no, aunque el cuchillo lo usan incluso para matar gente, perdón que lo diga y lamentablemente así es, pero cuando usted lo mira ahí no se asusta y dice, ay, cuchillo, uy, me va a matar. No. No se asusta por él. Le puede asustar la acción que hagan con eso. Pero usted lo puede usar para bien y sígame los pasos. El miedo no tiene ningún efecto sobre nadie si primero ese alguien no realiza una acción con él. Si lo deja ahí, no tiene ningún efecto. Todo es que lo tome, lo acepte, lo reciba y entonces empieza a hacer sus estragos en usted. Pero tiene la opción de decir, no lo acepto, no lo quiero, lo dejo ahí. Y esa es la gran ventaja de esto. Como no nos han enseñado, nosotros lo recibimos. Es igual que déjeme decirlo así. Usted viene preparado para amar a alguien. Y viene, pero no para amar a alguien va a amar a todo el mundo. No. Usted viene para amar a alguien, si usted quiere, sentimentalmente y exclusivamente, para amar a una persona, de acuerdo, la va a amar. Viene para amar a los hijos, va a amar a sus hijos, no va a amar a todos los hijos de todo el vecindario. Usted va a amar a sus hijos. Viene para amar a una persona, pero dice, bueno, no me conviene, no me interesa,
cambia eso y lo pone en otro lado. Voy a llamar a alguien más, tampoco me interesa. Y para eso es la relación previa al matrimonio, para conocerse. No es para que ya me enamoré y me tengo que casar, no, es para conocerse. Entonces viene y dice, le aplico los sentimientos aquí, pero no me conviene este. Entonces los quites de ahí y lo pone en otro lado, ¿se fijó? Eso mismo puede hacer con el miedo usted. Puede aceptarlo o no aceptarlo. Acercarlo o alejarlo. Esa es la verdadera naturaleza del miedo. En esta hora vamos a hablar de hay muchos miedos, pero vamos a hablar de dos grandes miedos que son los que manipulan y manejan a toda la sociedad. Uno es el miedo a la muerte y el otro es el miedo al rechazo. Son los dos grandes miedos que manejan a cualquier ser humano. Si usted logra dominar esos dos miedos, usted habrá arreglado el 90% y más de sus problemas en la tierra. Ya pusimos el miedo en el lugar que le corresponde, ¿no? Es un artículo, es un objeto que usted puede acercar o puede alejar. Bien, el miedo a la muerte se presenta cuando alguien se va a enfermar, lo angustia, porque luego piensa, peor si me voy a morir. Usted no se ha dado cuenta, se lo motivan, se lo incentivan, pero el objetivo que es por el miedo a la muerte es que las farmacéuticas multimillonarias tienen ganancias, pero exageradamente altas. Lo saben manejar muy bien. Le aparece un dolor de cabeza en la noche y el diablo luego le dice, fíjese a quién estoy mencionando. El diablo le dice, tenés un tumor canceroso o te va a dar un derrame. Ya a esas alturas de las horas de la madrugada usted se angustia y no sabe qué hacer. Y ahí están sufriendo los efectos del miedo. O cuando alguien tiene un dolor de estomacal fuerte, un cólico fuerte, dice, lo que dice el diablo, tenés un tumor, tenés algo ahí, te vas a morir, y entonces viene y usted se angustia y al día siguiente solo se da cuenta que comió algo no correcto. Pero esa angustia que tuvo, esa ansiedad que tuvo, le produce daño a su organismo, por supuesto. Lo primero que hace es bajarle las defensas. Por cierto, para ayudarlo, no es que no exista el virus que lo han publicitado mucho. Sí existe, pero lo más terrible ese es el miedo. Yo creo que la verdadera pandemia es el miedo, el pánico que le ha entrado a la gente. Hay que respetar las reglas de higiene, hay que cuidarse, por supuesto, porque sí existe. Pero si usted respeta las reglas de higiene y las preventivas que le pusieron, tranquilo. Y si refuerza sus defensas, mejor todavía. Bien, el miedo a la muerte. Es uno de los miedos más terribles que tratan y lastiman al ser humano. Tengo que decirle que ese miedo le ingresa a todos. El diablo va a utilizarlo en todo. No importa que sea muy famoso, no importa que sea muy guapo, no importa que sea muy esbelto, ni que sea muy joven, no, que sea muy estudiado, no. Y que no sepa letras, no, él no va a respetar. Todos en la tierra tienen un gran problema y es el miedo a la muerte. Quiero aclarar algo, perdón por la redundancia, pero no estoy diciendo que no se va a morir, no estoy diciendo eso, no, todo el mundo se va a morir. Estoy hablando de el miedo a la muerte, son dos cosas diferentes. Una cosa es la acción que usted va a tener que sufrir como consecuencia del pecado y el desgaste de su organismo y va a tener que morir, pero otra cosa muy diferente es el miedo a la muerte, son dos cosas. Y la muerte le llega a usted, le tocó irse y se va. En un momento dado, es una acción en un momento dado. En cambio, el miedo
lo viene martirizando durante toda su existencia. Por eso es más dañino el miedo que la misma muerte, si usted quiere. Tenemos que aprender a conocerlo y debemos ejercitarnos. Entonces, si podemos manejarlo, aprender a manejarlo. Fíjese que es tan interesante, pero el acto de morir, y le pongo acto porque es un acto, la muerte es un acto, es un momento, ¡pap!, se fue. Ese Dios lo arregló con la venida de Cristo Jesús a la tierra. Cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, hablándole a Marta, Juan 11:25 lo dice. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. Oiga. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Oiga, arregló el problema ese. Pero como arregló el problema, pero el miedo a él nos atormenta toda la vida. Señores y señoras, ponga atención, se puede manejar el miedo. Usted lo puede dejar que se acerque o lo puede rechazar. Al menos este miedo del que le estoy hablando. Fíjese que déjeme hablar de más profundamente de la naturaleza del miedo y cómo funciona. Y lo voy a llamar así, aunque suena redundante, pero es importante. El miedo fóbico, que es el que más daño hace, es un sentimiento negativo. Óigame, que la mayoría de veces está basado en hechos no reales ni presentes. Está basado, ese miedo dañino está basado en hechos futuros y reales. Porque son inventados por la mente humana y por el diablo, que el Señor lo reprenda. Y ese miedo produce preocupaciones. Preocuparse es ocuparse antes de tiempo. Oiga esto, ponga atención a esta parte. La distancia que hay entre un presente y un futuro irreal o incierto, en ese espacio es que entra el miedo, el miedo fóbico. Se aprovecha de eso. Como usted no conoce el resultado del futuro que va a pasar, en ese espacio él se mete y ahí hace la danza, ahí hace el baile, ahí hace la fiesta, en compañía del diablo y sus demonios, que el Señor lo reprenda. Y estoy hablando de ese miedo fóbico irreal. Va a ver, sígame los pasos. ¿Qué es el que más daño le hace? Ese es el que le hace daño a la gente. La asusta, la angustia, le quita el sueño. Noches de insomnio, la tormenta. Como usted no sabe el resultado de un evento en el futuro, ya sea de su vida o de algo, de esa ignorancia se aprovecha el diablo y los demonios y le meten miedo. Y óigame, el 99% de las personas sufren las consecuencias de ese miedo, que no es real, que es un artículo que usted puede acercar o alejar. Como no sabe, a usted siempre se le acerca y se lo mete el diablo y los demonios y usted lo acepta y empieza a hacer estragos. La ignorancia es la clave de ese miedo. Una vez más, ese miedo fóbico, dañino, negativo, yo diría diabólico, es el que se hace presente entre un hecho real hoy y un futuro incierto e irreal. Normalmente es irreal. Va a ver usted cómo en el camino vamos a verlo.
Y en ese espacio se mete él y hace su danza, hace su fiesta. Y aunque es irreal e incierto, a usted el problema, la angustia, el temor, la ansiedad que le mete es irreal. Tenemos que aprender a manejar eso. Fíjese que, mire cómo se presenta ahí en este pasaje. Dice que Jacob tuvo mucho miedo y se angustió mucho porque no sabía el resultado que iba a tener del encuentro futuro que sostendría con su hermano Esaú, que muchos años atrás le había querido hacer daño. Fíjese, él se iba a enfrentar a Esaú y le entró un miedo angustioso. Exactamente. Por un hecho real que se iba a dar. Se angustió, esto lo narra Génesis capítulo 32, verso 7. Entonces Jacob tuvo mucho temor. Oiga. Y se angustió. Oiga. Y dividió la gente que estaba con él y las ovejas, las vacas y los camellos en 2 campamentos. Fíjese que él vino, tuvo miedo y se angustió. A él se le juntaron los 2 grandes miedos que existen. El primer miedo a ser rechazado por su hermano Esaú y el segundo miedo a morir en manos de su hermano. Y los 2 eran irreales. Eran futuros, solo que en el presente le estaban haciendo cuadritos la vida a Jacob. Y eran irreales, porque si usted lee en ese capítulo todo lo que ocurrió, cuando se enfrenta Jacob con Esaú, Esaú no le iba a hacer daño. La realidad era otra. Se bajó y lo abrazó y se sintió contento de que podía ver a su hermano después de tanto tiempo. Lo abrazó y no lo mató. Entonces, no lo rechazó ni lo mató. Eso era el motivo de la angustia de él. Y dirá alguien, pero ahí había algún antecedente porque al principio él quiso matarlo, pudiera ser. Pero la naturaleza del miedo normalmente es así. Te angustia hoy, te atormenta hoy. Te quita el sueño, te quita la paz. Por un hecho irreal e incierto. Eso tiene que ser diabólico. Que el Señor lo reprenda. Pero la ventaja que estamos estudiando ahora es que podemos manejarlo, podemos rechazarlo, podemos decirle no. Porque vimos que el acto de morir ya está arreglado con Cristo Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Se arregló eso ya está arreglado. Pero mucha gente se angustia por algo que no sabe si le va a pasar o no. Otro miedo que entra es por la impotencia, cuando hay un problema y sus fuerzas no son suficientes para arreglarlo. Usted siente que lo va a destruir, lo va a acabar. Y a veces, cuando uno estudia el problema, le encuentra solución. Y al descubrir la solución, el camino a seguir, a usted se le va el miedo. Normalmente se elimina el miedo. Eso quiere decir que la ignorancia, repito una vez más, sobre algo o sobre alguien produce un sentimiento de inseguridad que se traduce como miedo. Cuando se adquiere el conocimiento de ese algo o de ese alguien, desaparece el miedo. Como no es real, como no tiene consistencia. Por eso lo que el Señor Jesús nos dijo es clave en Juan 8, capítulo verso 32. Y conoceréis la verdad. Oiga. Y la verdad os hará libres. Libres de ese miedo. Cuando se presenta la verdad, como esta que le estoy presentando ahora. Yo no sé si usted había escuchado algo de esto.
Si había escuchado, bienvenido, bienaventurado, pero yo creo que el 99% nunca habían escuchado eso, que podían manejar el miedo. Y que el miedo en sí no hace daño si no le ponen las manos y lo toman. O dejan que alguien se los meta, ya sea una persona o el diablo. Y el diablo les mueve en ese engaño. Vamos a definir entonces el miedo malo. Ya con lo que hemos visto, dice, el miedo malo o negativo es un sentimiento de inseguridad que surge por no conocer el resultado final sobre cierta circunstancia futura. Entonces es la ignorancia. Por eso la verdad de Dios es clave para liberarnos. Deberíamos estar sentados frente a la verdad de Dios siempre, sabiendo que eso nos libera, nos libera, nos libera, nos libera. El miedo es ignorancia o desconocimiento de un resultado. Si conocemos el resultado, no hay lugar para tener miedo. Por eso el texto que leímos en Juan 8:32 tiene mucha significancia. La Biblia no es un libro obsoleto, histórico, fuera de uso. No, señores. Tiene las verdades más profundas para enseñarnos a vivir el presente y disfrutar el presente. Si no le digo esta parte, tampoco le estoy diciendo todo el concepto, aunque este es un tema muy profundo para mucho tiempo. Estoy tratando de dar la parte importante, es un iceberg realmente. Pero para despertar en usted alguna inquietud y alguna luz que diga se puede manejar, no sabía que se podía manejar, claro que se puede manejar. Porque si existe el miedo bueno, óigame esto, hay un miedo bueno, por supuesto, que se define como la medida de prevención o alerta que surge para liberarnos de un miedo real, de un mal real, o de los peligros próximos. Hay un miedo bueno. ¿Cuál? Por ejemplo, el miedo al fuego. Me dicen, mete la mano en el fuego. Ay, no, dices, no la meto, porque claro, es un evento real. O el miedo a algún animal salvaje. Dice un animal salvaje, no le tengo miedo a nada, ya como dijeron que no existe el miedo, yo me le pongo encima al león, se lo va a comer el león. No, hay un miedo real, por supuesto. Ese es bueno, eso lo dejó Dios para que nosotros pudiéramos protegernos. ¿Quiere que le diga un secreto? En el cielo ni ese va a existir. ¿Sabe por qué? Porque en el cielo no existe la muerte. Y no existen tampoco los resultados malos. En el cielo todo lo que existe es bueno. Con todo lo que nos juntemos va a ser bueno. Con los animales allá todos son buenos. Y el fuego va a estar, pero va a estar en el infierno y usted va a estar lejos del infierno, así que no hay problema. Por eso lo invito, váyase al cielo, lo invito a ir al cielo. Una vez más insisto sobre esto porque es el que más daño nos hace. El miedo fóbico es el resultado de esperar, y ponga atención a esta parte, un resultado negativo que no es cierto. Vamos a hablar de cosas concretas, de ser objetivos. Pero ponga atención a esta parte. Si usted sobre un futuro está teniendo miedo y pensando con miedo y si usted quiere hasta rezando el miedo, si usted espera un mal, eso se llama fe en negativo. Y si usted está practicando la fe en negativo, eso que espera malo o negativo que le produce miedo, usted está trayendo esos males a su vida. Eso nunca nos lo han dicho, pero es una gran verdad. Si usted está esperando de tal cosa, me va a venir mal y me va a pasar esto mal y me van a asaltar en la calle, y olvídese, usted está en eso. Lo que no sabe es que lo que usted espera
del futuro se convierte en fe. Y es una fe negativa. Y usted va a traer los males. Decía, ya sabía que me iba a pasar eso. Claro que le pasó porque usted lo atrajo. Fíjese que lo define el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 11, verso 1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Oiga. La convicción de lo que no se ve. Oiga. Es la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Si usted aplica sus miedos a cosas que son cosas negativas, por supuesto. Le tiene miedo a esto y a esto y a esto. Miedo. Lo felicito, tiene éxito. Funciona la fe en negativo. Y atrajo el malo, el daño que estaba esperando. Y el diablo lo engañó bien y lo hizo presa de eso. Fíjese que muchos estudiosos de la Biblia dicen que lo que le pasó a Job, él colaboró con lo que le pasó, con todo lo malo que le pasó. Por lo que dice Job, capítulo 3, verso 25. Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. Fíjese cómo le dice la versión esta antigua. Porque el temor que me espantaba, dice, me ha venido. Y me ha acontecido lo que más temía. Hay gente que dice, tenía razón que me iba a ir mal. Claro, señores, usted lo atrajo. ¿Sabía que no me iba a salir bien? Sí, señor, no le iba a salir bien, tiene razón, lo felicito, deme la mano. Usted lo atrajo. Y hay muchos que le culpan a Dios por las cosas malas que le vienen y Dios no tiene que ver nada en eso. Le reclaman a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted lo atrajo. Y eso es tremendo. ¿Y sabe qué otra cosa tiene el miedo ese maligno, fóbico que yo estoy hablando? Tiene tal fuerza que puede neutralizar los beneficios de la fe. ¿Por qué digo esto? Y con eso hay que tener cuidado. Puede neutralizar los beneficios de la fe positiva. Fíjese que Jesús lo dijo y lo enseñó con lo que narra en Marcos capítulo 5, versos 35 y 36, con lo que pasó con Jairo. Mientras estaba todavía hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Oiga. ¿Para qué molestas aún al maestro? Oiga. Pero Jesús, oyendo lo que se hablaba, dijo al oficial de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor ahí? Él estaba poniendo atención a Jairo. Jairo vino y se humilló delante de él, un principal de la sinagoga, perdiendo, si usted quiere, el prestigio que tenía ante los demás, porque ellos cuando hablaban decían que se dieran cuenta que solo los ignorantes seguían a Jesús, pero ningún estudiado. Pero Jairo, en medio de su necesidad, dijo, yo voy a ir a buscar al maestro, he escuchado que es sana, y lo voy a ir a buscar, mi hija no sana. Ya invertí fondos en ella, metí tiempo y está peor cada vez más. Y fue a buscarlo arriesgándose al desprestigio. Y se humilló ante él y se postró, le dijo, Señor, mi hija está mala, ven. Y el Señor dijo, voy a ir. Y aparece la mujer con el flujo de sangre. Y lo toca por atrás y sana a la mujer. Y el Señor empieza a investigar qué fue lo que pasó, qué sucedió. Y bueno, pasó todo el evento. Solo que mientras estaba ese tiempo pasando, la hija de Jairo se muere. Y el Señor le estaba poniendo atención a Jairo, no crea. Y vinieron, tan le estaba poniendo atención que vio cuando se acercaron sus compañeros de sinagoga y le dijeron, ¿para qué molestas al maestro? Tu hija ya murió. Y el Señor, al escuchar eso, veo que a aquellos le llevaban el artículo del miedo. Y él se voltea y le dice, Jairo,
no tengas miedo. No dejes que entre el miedo. Sigue creyendo. ¿Y sabe por qué Jesús se detuvo? Y no fue inmediatamente a sanar a la hija de Jairo, porque que Dios quería darle una lección más grande a Jairo. Jairo tenía fe de que Jesús la podía sanar y dijo, bueno, por haberse humillado, por haber perdido el prestigio ante sus compañeros de sinagoga, por haber hecho todo eso, le voy a dar un premio mayor, se la voy a resucitar. Pero para resucitarla primero vaya que esperar que se muriera. Y usted mira el pasaje, inmediatamente que murió la niña, le dijo, momento, ahorita no atiendo a nadie, voy a ir a la casa de Jairo, y la resucitó. Pero lo que me llama la atención es que Jesús tuvo el cuidado de no dejar que esos agentes metieran ese artículo dentro del corazón de Jairo. Dijo, Jairo, no tengas miedo, no dejes que eso entre en tu corazón. La fe que te hizo venir a mí a buscarme, manténla, que es la que va a usar para resucitar. La fe que trajiste para que sanara a tu hija, la voy a usar para resucitarla. Y tengo que decir algo más, ya el tiempo se me ha ido, pero déjeme decirle esta otra parte. Ya le dije que el tema este es muy grande, muy profundo, pero déjeme abordar esta otra parte que creo importante, interesante. Y no voy a negar, el miedo es un espíritu. Ah, sí, es un espíritu. Que es el que el diablo usa para atormentar a la gente. Bueno, si es un espíritu también, aparte del concepto, aparte del artículo inerte, hay un espíritu que su especialidad es provocar miedo y pánico en la gente. Bueno, pero tiene las mismas circunstancias que el artículo miedo. Usted lo puede aceptar o rechazarlo. Y para eso Dios nos enseñó en el Evangelio de Marcos, capítulo número 15, verso 17, creo. A ver si me lo buscan ahí, me lo leen, perdón. Amén. 17 dice, ¿en mi nombre echarán fuera demonios? Estas señales seguirán a los que creen. Perdón, esto con los números siempre me estoy yo peleando, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. Oigan eso. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está. Solo ahí está ahí. Oiga eso. Es un espíritu inmundo. Ah, sí, que el diablo lo manda a atormentarlo. ¿Quién cree usted que le habla a las 3 de la mañana? Y que le mete miedo. ¿Quién cree usted? ¿Quién cree usted que le habla todo el día y le mete miedo? ¿Quién cree que es? Si no hay nada. Aparte, hay gente que viene y le mete miedo, pero los usan también esos espíritus. Pero cuando no hay nadie, siempre le dan los pensamientos. ¿Quién cree usted que le mete los pensamientos? Es él. Ah. Pero yo puedo aceptarlos o rechazarlos, sí. Entonces lo voy a echar fuera en el nombre de Jesús. Espíritu y demonio de miedo, te vas. Y para mí es un artículo más, según el texto, según la Sagrada Escritura. Es un artículo más que puedo echarlo fuera. Si no quiero aceptarlo, no me va a causar daño. Si lo acepto, me hace estragos. No lo voy a aceptar, te voy a echar fuera. Déjame contar una experiencia que tuve. Yo estoy en el Evangelio, porque fue el único que me contestó, me respondió, me ayudó a experiencias que tenía en mi vida. Experiencias con el mundo negativo. He tenido experiencias con el mundo positivo maravillosas, gloriosas. De hecho, los lunes a las 7 de la noche en Vías Extraordinarias estamos aprovechando esa plataforma para contarlas. Pero tenía ataques del mundo negativo. Por supuesto.
Y eso no se lo enseñan a uno en la universidad, si ellos están a cero, los pobres no saben nada, la ciencia ahí está a cero. Los mismos científicos están endemoniados y ni cuenta se han dado. Sí, produciendo las armas de destrucción masiva, esos virus tienen que estar endemoniados. Bien, cuando tenía esos ataques, ¿a quién iba a recurrir? Y me acordé de la Biblia, bendita palabra de Dios. Y no crea que no, he sido atacado por ellos, pero todas las veces he salido victorioso, porque el nombre de Jesús es poderoso, muy poderoso, más de lo que nosotros nos hemos imaginado. Es una bomba atómica. Y cuando usted lo menciona con fe, resulta. Porque yo sé que hay gente que lo usa religiosamente, hasta lo usa como amuleto. No le funciona. Si lo menciona con fe y si le obedece a sus mandamientos, olvídese, indetenible. Él tiene que irse. Bueno, si tiene que irse el mismo diablo, ¿cómo no saben sus esclavos, sus servidores? Podemos librarnos de esto. No tiene que aceptarlo, no tiene que recibirlo. Recuerdo que en una de esas oportunidades el Señor me dijo: al diablo no le tengas miedo, nada, me dijo. Y le dije: pero si cuando vienen sus agentes o si se presenta y trae la vibración, pues no se lo demuestres, me dijo, échalo fuera. Y lo he practicado y todas las veces, todas, T-O-D-A-S, se ha ido, se tiene que ir. Si usted menciona el nombre que es sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Termino aquí por el tiempo, pero quiero dar lugar a preguntas si es que las hay. ¿El miedo para rechazarlo solo lo echamos fuera? Sí, no hay que aceptarlo. Lo que pasa es que como usted no sabía esta enseñanza, esta doctrina, usted lo ha aceptado todas las veces. Y algunos se han dejado y se han, óigame, han mal habitado del alma a tenerlo adentro. Entonces hay que echarlo fuera. Alguna vez hay que hablarlo, si no te acepto, te rechazo, no entras a mi vida. Yo sé, no tiene experiencia en eso. El hábito que tiene es que lo ha dejado meter a sus anchas. Él entra y sale cuando le da la gana. Y ahora marcarle un alto, pues no va a ser fácil. Pero si usted sabe la enseñanza y lo empieza a practicar, y a practicar, y a practicar, y a practicar, y a practicar, se va a desarrollar, y a desarrollar, y a desarrollar, y llega un momentito en que usted lo domina. En cambio, ahorita Él es el amo de toda la raza humana. Él los tiene esclavizados a todos. Hace lo que le da la gana con la gente. Bueno, hay que marcarle un alto, hay que empezar. Y cuanto antes mejor. Empecemos a trabajar con eso y va a ver usted los resultados que va a tener. Amén. He encontrado que tengo muchos miedos. ¿Por dónde empiezo? Pues yo diría por los que sean más fácil de manejar, porque si no ha tenido experiencia en eso, usted va a empezar con los más grandes y le va a costar dominarlos. Pero los miedos tienen grados también. Entonces empecemos con los más fáciles para ir aprendiendo. Y de ahí cuando ya tenga desarrollado, entre a los grandes y sáquelos. Ahora, si usted tiene el valor de echar fuera a los grandotes, éntrele. Así de fácil. Fíjese que Pablo había dominado el miedo a la muerte. Ah, sí. Cuando él dice, para mí el morir es ganancia, él ya había dominado el miedo a la muerte.
Cuando Él dijo, bueno, si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. La muerte no tiene ninguna influencia sobre nosotros, ya somos del Señor. Eso es lo que está diciendo el texto. Y cuando dice la máxima más maravillosa que he encontrado de Él, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, evidentemente le había perdido el miedo a la muerte. Todavía no he encontrado a nadie, por líder que sea, que me diga, mire, para mí el morir es ganancia, se me acerca la muerte, ay, qué lindo, la voy a disfrutar, es una ganancia. Para mí no, todos se afligen porque no saben esta verdad. Esta doctrina nos enseña que podemos echarlo fuera. Dirá alguien, pero el Señor Jesús tenía miedo en Getsemaní. Claro, pero era ante un miedo real, no ficticio. Él sabía que tenía que ir a pagar nuestros pecados y pasar por el lago de fuego que nos libró a usted y a mí. Por eso usted y yo no vamos a pasar por el lago de fuego, porque ya alguien le pagó a la justicia divina las cuentas que nosotros teníamos pendientes, por lo cual íbamos a ir a parar ahí. Por eso hay que aceptar a Cristo Jesús, y el que no acepte a Cristo Jesús va a ir a pagar al lago de fuego, le van a cobrar todas las facturas de lo que ha hecho. Pero si acepta a Cristo Jesús, ya no va a parar ahí. Él tenía miedo ante un hecho real, en el Getsemaní, por supuesto. Pero no esos miedos ficticios que a nosotros nos asustan. Bien, empiece por los más sencillos. Si se atreve a entrarle más grande, entrele más grande. No importa por dónde empiece, empiece. Y me lo va a contar. Bien, solamente damos gracias a Dios, vamos a orar. Tengo que orar. Yo sé que hay gente que está llena de pánico por el futuro, por lo incierto que está ahorita ocurriendo, y hay quienes que toda la vida han vivido con miedo. Voy a orar por ustedes y voy a pedir al Dios de la gloria que les dé fortaleza, que les dé su gracia y especialmente sabiduría. Tenemos que empezar cuanto antes, si quiere disfrutar la vida aquí en la tierra. Si no, sígale para adelante con los miedos esos que le van a hacer la vida a cuadritos. Bien, aquellas personas que están sufriendo un ataque de nervios, de ansiedad, de pánico, que un espíritu inmundo lo está atormentando, vamos a orar y echarlo fuera ahora. En el nombre de Jesús, Padre, vengo a poner a tus hijos, Señor, que están sufriendo las consecuencias de haberle dado libertad a este espíritu inmundo. Yo vengo a pedirte que tú les ayudes, que les des un espíritu de paz, un espíritu de fortaleza, de dominio propio. Que tu amor venga a llenarlos. Y vengo echando fuera todo espíritu de miedo, de fobia, de pánico, de angustia, de ansiedad. Lo vengo echando fuera de las vidas ahora mismo, proclamando el nombre de Cristo Jesús, cumpliendo tu ordenanza que dijiste, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo vengo echando fuera de esa familia, fuera de ese hogar, fuera de esa vida. Lo vengo a echar en el nombre de Cristo Jesús. Esa mente sea libre ahora. Esa alma sea libre ahora. Ese cuerpo sea libre. En el nombre de Jesús. Proclamamos liberación sobre cada uno. Y lo echamos fuera. Ahora mismo. Te vas de esa vida. No tienes parte ni suerte con ella. Le pertenece a Cristo Jesús. Por eso pagó en el Calvario. Sean libres ahora mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios los bendiga, Dios los guarde, a pelear la buena batalla de la fe, a no dejar que nuestra fe la pongan a titilar. Fortalezcámonos, busquemos al Señor y Él nos va a ayudar a librarnos de todas estas consecuencias de las que les he hablado. Y yo me siento feliz de ser un mensajero del cielo con bienes de este tipo que le hacen falta a toda la raza humana. Escríbanos, estamos atendiendo los chats
No les contestamos todos, pero contestamos los que podemos, al menos los emergentes. Y recomiende a la gente que usted sepa que está padeciendo esto, recomiéndale esto. Seguro que el que está a la par suya está padeciendo esto. Sus familiares están padeciendo esto. Sus amigos están padeciendo esto. Sus conocidos a los que usted puede alcanzar. Recomiéndele esto, compártalo y Dios lo va a bendecir a usted y los va a bendecir a ellos también si aprenden esta lección. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga. Amén y amén. Y mandamos saludos, por cierto, a la Radio Parusí allá en Sololá, que está reproduciendo estos temas. Que Dios bendiga a esos directivos. Recomiéndela que la escuchen los que están ahí en Occidente, porque estos temas son de liberación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia de Cristo, ojos abiertos. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Acompáñanos en nuestra próxima transmisión.